Bueno, entonces como está en la pantalla, ¿no? La idea ahora es estudiar qué pasa con los sistemas estos que pueden oscilar, las pequeñas oscilaciones, ¿no? Sistemas de muchas partículas en general, ¿está bien? Pero que pueden oscilar en forma armónica alrededor, ¿no?, de la posición de equilibrio. ¿Qué pasa cuando se lo fuerza? ¿Está bien? Y bueno, y además cuando, digamos, las fuerzas que actúan, además de forzantes, digamos, que incitan el movimiento, podría haber fuerzas que frenan el movimiento, ¿no? Amortiguar, que amortiguan el movimiento, ¿no? Fuerzas amortiguadoras, ¿está bien? Entonces, bueno, eh, por supuesto, ambas son fuerzas, ¿no? Pero cuando uno dice forzada, se entiende que está tratando de generar el movimiento, cuando dice amortiguada, está tratando de frenar el movimiento, ¿no? Pero bueno, obviamente ambas se tratan como fuerzas, obviamente, ¿no? Y vamos a ver que los amortiguadas, digamos, las fuerzas que amortiguan en general tienen una forma particular, ¿no? Que tienen que ver con la velocidad, ¿no? Tienden a frenar las partículas que se mueven en un medio gaseoso o líquido, digamos, ¿no? Bueno, en general gaseoso, ¿no? Uno se imagina el péndulo en el aire, ¿está bien? Bueno, digamos, la interacción con el aire tiende a frenar el movimiento con una fuerza que es proporcional a la velocidad, ¿no? Cuanto más rápido es el movimiento, más intensa es la fuerza amortiguadora, ¿no? Pero bueno, veamos en general qué pasa cuando tenemos una fuerza que no es esa que depende de la velocidad, sino una fuerza que depende de la que consideramos, ¿no? Una fuerza externa, ¿eh?, que depende en general de las posiciones, ¿no?, de las coordenadas generalizadas. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, el lagrangiano, bueno, obviamente las ecuaciones de Lagrange son estas, ¿no es cierto? Con las fuerzas generalizadas asociadas, ¿no?, a la coordenada K, como ya sabemos, ¿no? Acá volvieron a aparecer, hace rato no lo veíamos. Entonces, bueno, fíjense, en principio, para que de nuevo el movimiento aún forzado sea de pequeña amplitud, ¿está bien? Las fuerzas mismas tienen que ser pequeñas, ¿no? ¿Está bien? Tienen que ser Fíjense, por ejemplo, cuando hacemos el desarrollo que hicimos la clase pasada, el lagrangiano es el mismo de antes, ¿no? ¿Está bien? De las clases anteriores. Cuando hacemos el desarrollo del lagrangiano, digamos, al orden 2, en los apartamentos, en los z, ¿está bien? Y escribimos esta parte de la parte izquierda de las ecuaciones, fíjense, lo que nos queda es esto, ¿no? Lo mismo que nos queda la vez pasada, con las matrices, ¿no?, T y B, la energía cinética y energía potencial. Fíjense que la ecuación, por supuesto, es de orden 1 en los apartamentos, ¿no? Obviamente, para que eso sea consistente con el lado derecho, esto también, las fuerzas tienen que ser de orden 1, ¿no? Ya de por sí. ¿Está bien? Pequeños en el sentido. Entonces, bueno, fíjense que eso significa que aún si las fuerzas dependen de las posiciones, basta evaluarlas directamente en la posición de equilibrio, ¿no? ¿Está bien? Porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Si hacemos un desarrollo en el entorno de la posición de equilibrio, bueno, vamos a tener el término orden 0 más los términos siguientes, ¿no? Pero ya el término orden 0 es orden 1. Los términos siguientes, por supuesto, serán de orden superior. Entonces, bueno, al mismo orden que estamos aproximando el lagrangiano, ¿está bien? Bueno, aproximamos la fuerza, ¿no? ¿Está bien? O sea que, bueno, la conclusión de todo esto es que si las fuerzas estas general dependen de las coordenadas generalizadas, bueno, cuando hacemos las pequeñas oscilaciones las evaluamos en el punto de equilibrio, ¿eh? Lo que está escrito acá, ¿no? Lo que llamamos Q0, S no es asociada a la coordenada S, no es otra cosa que la fuerza externa evaluada en la posición de equilibrio, ¿eh? En general, bueno, depende del tiempo, ¿no? En general. Bueno, entonces, volviendo, digamos, aprovechando ya todo lo que sabemos, ¿no?, de la forma matricial y vectorial de atacar estos problemas, bueno, definimos un vector columna que contiene las fuerzas, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, esto mismo que está escrito acá, porque esto, fíjense, es un sistema, ¿no?, de n ecuaciones, ¿eh? Para cada ecuación, para cada línea, digamos, tenemos el producto matricial, ¿no?, de t con n dos puntos, ¿no?, la matriz t con esto, ¿no?
la suma, fíjense el L, ¿no? La sumatoria del segundo índice. Entonces, bueno, claramente acá lo que tenemos es el producto matricial de T con el vector columna N, eta 2 puntos, y bueno, y acá B con eta. Y la igualdad es igual al vector columna 1. Pues, o sea, que esto es simplemente escribir esto en forma compacta, ¿no? Matricialmente. ¿Está bien? Bueno, y esto, entonces nos indica cómo podemos, por ejemplo, desacoplar todas estas ecuaciones, porque ya conocemos la existencia de los modos normales, ¿no? Recuerdan los modos normales en el sentido más formal de la palabra, que los habíamos escrito como que se podían relacionar con las perturbaciones de las coordenadas, ¿no? Reales, digamos, del problema, a través de esta relación, ¿no? Si nosotros proponíamos que los z, las perturbaciones de las coordenadas, se escribieran como la matriz A por un vector seda de columna, ¿no? ¿Está bien? Estos sedas eran lo que llamamos los modos normales, ¿no? ¿Está bien? Los que oscilaba cada uno de ellos con una frecuencia de las frecuencias propias del problema. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerdan lo que habíamos hecho, ¿no? En ese momento decimos, bueno, ponemos esto, donde dice eta reemplazamos esto, entonces nos queda, bueno, acá nos queda seda 2 puntos, acá nos queda seda, y aprovechamos digamos, la propiedad que tenía la matriz A diagonalizaba a T y a B, ¿no? O sea que A traspuesta por T por A nos daba la identidad. Y A traspuesta por B por A nos daba la matriz omega cuadrado, esa omegón cuadrado, ¿no? Omega, ¿está bien? Que era diagonal, que tenía la frecuencia al cuadrado en la diagonal. Entonces, bueno, hacemos eso. Escribimos eta como A por seda, y eta 2 puntos por C 2 puntos, y premultiplicamos por A traspuesta. Entonces acá tenemos A traspuesta TA, o sea, la identidad, por C 2 puntos. O sea, tenemos C 2 puntos, el vector C 2 puntos. Acá tenemos A traspuesta B por A, que nos da el omega cuadrado por C. Bueno, y acá nos quedó, cuando premultiplicamos por A traspuesta, del lado de la derecha nos queda traspuesta por puesta, ¿no? Que la llamamos si queremos cumplir. Es otro vector, no importa. Es una matriz por este vector por uno, no otro vector por uno. Bueno, pero lo bueno de este sistema es que ahora cada elemento del vector este, ¿está bien? Está desacoplado a todos los demás, porque la matriz está diagonal. No acopla elementos distintos, ¿no? Del vector seda. O sea que para cada elemento de este vector, el elemento K, digamos, nos quedan estas ecuaciones, ¿no? Bueno, estas son, obviamente, son ecuaciones muy desacopladas, ¿no? Estándar, que ya conocemos. ¿Está bien? Entonces la podemos resolver de esa manera. ¿Está bien? ¿En qué cambia con lo que vimos antes? Bueno, en principio nada, digamos. Lo anterior también lo podíamos haber resuelto así, ¿no? De esta manera. Haciendo, digamos, resolviendo, ¿no? Primero calculando las frecuencias propias, ¿no? Calculando el determinante, ¿no? Igual a 0, para que tuviera soluciones, ¿vale? Fíjense que, digamos, el A que diagonaliza y todo esto, que cuando sacamos las frecuencias propias es el mismo A de antes, ¿no? El que resolvíamos con esto igual a 0. ¿Está bien? Las fuerzas, digamos, las fuerzas de esta aplicada externa no cambian eso en ese sentido. ¿Está bien? Bueno, entonces, si quieren ver, digamos, vemos rápido un ejemplo, si quieren. La complicación, ¿cuál es? Primero, la complicación es que hay que calcular la matriz A. La matriz A, bueno, recuerdan, con sus filas, digamos, está formada por los vectores columnas, ¿no? De las amplitudes de cada modo, de cada frecuencia. Pero además tienen que estar normalizados, ¿no? De la manera que ya habíamos visto. O en el caso de que las frecuencias fueran degeneradas, ¿no? Había que
también ortogonalizarlos, ¿no? Si correspondían a dos vectores, los autovectores de dos frecuencias que tenían el mismo valor numérico, ¿no? ¿Está bien? Una solución degenerada del polinomio, ¿no? Que nos daba los autovalores de la frecuencia, ¿está bien? Bueno, en ese caso, bueno, está el trabajo ese. Uno tiene que calcular la matriz A completa en el sentido de vectores ortonormales, ¿no? Además de calcular sus amplitudes relativas, tiene que ortonormalizarlas. Bueno. Y después, bueno, aplicarlo a esto para obtener los Q', que esto no lo conoce hasta que no puedo resolver eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si quiero un ejemplo, el ejemplo que ya habíamos visto, ¿está bien? El del péndulo doble, ¿no? ¿Recuerdan? Acá, bueno, ya vamos pensando que tienen las longitudes iguales y las masas iguales, ¿no? Y bueno, las coordenadas son los apartamientos, ¿no? Respecto de la posición de equilibrio y la posición vertical, ¿está bien? Apartamientos angulares, ¿no? ¿Está bien? Entonces recuerda, bueno, ya lo habíamos hecho, ¿no? Un par de veces lo revisamos. La matriz de energía cinética era esta, la matriz potencial era esta, bueno, y nos daban las frecuencias cuando poníamos, ¿no? El determinante de menos omega cuadrado t igual a 0, bueno, teníamos las frecuencias. Esta era una de ellas. Y entonces fíjense, ¿no? Las amplitudes bueno, hay que calcularlas, ¿no es cierto? Simplemente reemplazando este valor en la ecuación esta, ¿no? Ah, bueno, está un poquito arriba, ¿no? Fui muy en la ecuación esta, ¿no? Para calcular los A's, ¿está bien? O en forma matricial, si no, era esta, ¿no? Para cada vector columna de amplitudes, esta era la ecuación que me permitía resolver, ¿no? Las amplitudes, ¿está bien? Bueno, eso es lo que está acá, ¿no? ¿Está bien? Aplicada al vector me da 0. Esto sería la matriz, ¿no? T menos el omega 1 cuadrado, perdón, B menos el omega 1 cuadrado por T. ¿Está bien? Me da esto aplicado al vector columna A correspondiente a esta frecuencia, bueno, es igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces de acá recuerdan, ya lo habíamos hecho, calculábamos la amplitud relativa, ¿no? ¿Está bien? O sea que la segunda componente era menos raíz de 2 de la primera. ¿Está bien? Bueno, y lo mismo hacemos con la otra. ¿Eh? El omega 2 queda con el menos raíz de 2. Hacemos lo propio, bueno, y nos daba también esto, recuerdan, ¿no? Que la segunda componente era raíz de 2 por la primera. Bueno, ahora lo que falta es normalizarlo, ¿no? Recuerdan que se normaliza a través de la matriz de energía cinética, ¿no? El vector A1 traspuesto por la matriz T por el vector A1, que me da ese producto escalar, digamos, mediado por la matriz la energía cinética, tiene que ser igual a 1, ¿no? Esa era la condición de normalización que habíamos puesto. ¿Está? Entonces, bueno, hay que hacer la cuenta, esto por esto. Claro, acá ponemos, ¿ves? El primer vector, decíamos que la componente segunda era menos raíz de 2 de la primera, y el 2 era raíz de 2 de la primera, ¿no? Bueno, y tenemos un factor global, ¿no? B1 y B2 lo llamamos. Bueno, hay que calcular esos factores para que esto de acá de 1, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente escribirlo, ¿no? ml cuadrado por esto, la matriz de energía cinética. Bueno, y acá está B1 cuadrado, ¿no? Que aparece de los dos a 1, que aparece acá traspuesto y este.
Bueno, hay que hacer la cuenta. Es el producto de matriz de vector, me da este número acá. Así que bueno, el B1 termina siendo esto, ¿no? Una cosa. ¿Está bien? Y con el B2, lo mismo. Vamos a hacer la misma cuenta ahora con la matriz, con el vector 2. ¿Está bien? Bueno, y tenemos que B2 es esto, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, acá aparecen normalizados apropiadamente los vectores, los autovectores correspondientes a cada frecuencia. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces la matriz A es finalmente esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tenemos. Entonces, por ejemplo, si ahora le ponemos fuerzas a los, aplicamos alguna fuerza genérica sobre las masas, ¿no? ¿Está bien? Recuerdan, la fuerza generalizada, esta sería la fuerza sobre cada partícula, la 1 o la 2, ¿no? La masa arriba o la de abajo. ¿Eh? Una fuerza externa 1, ¿eh? ¿Está bien? Que tiene componentes X y Z, digamos. Estamos pensando en el que están aplicadas, ¿no? Obviamente en el plano de oscilación. ¿Está bien? Bueno, fíjense, la fuerza generalizada ahora, ¿está bien? Es de la forma esta, ¿no? Asociada ahora a las coordenadas 1, 2. ¿Mm? Esta 1 y esta 2 son los apartamentos, ¿no? Las coordenadas que usamos en el C. Bueno, recuerden, esta es la expresión en general de la fuerza generalizada, por ejemplo, asociada a la coordenada 1, de la fuerza sobre la partícula 1, ¿no? Por la derivada, escalarmente, la derivada de la posición de la partícula 1 respecto a la coordenada 1, más la fuerza sobre la partícula 2 por la derivada de la posición del vector posición de la partícula 2 respecto a la coordenada 1. ¿Eh? Y así con la otra coordenada, ¿no? Fíjense, estas son las derivadas de los vectores de posición. Hay un llamado X minúscula y mayúscula, ¿no? Para las dos masas, ¿no? Recuerdan esa la notación. Fíjense, estas son las derivadas. ¿Mm? Recuerdan, ¿no? El X había que proyectar con el coseno, ¿no? Esas cosas. Bueno, así. Y el seno. Bueno, haciendo las derivadas nos da esto. Componentes X y Z. Para la 1, la 2 no tiene. Y para la otra nos da esto. Entonces finalmente, bueno, haciendo la cuenta completa, el producto escalar de la fuerza, fíjense, queda para la fuerza generalizada asociada a la coordenada 1, queda esta fuerza, esta expresión, ¿eh? Que involucra todo, involucra las fuerzas sobre las dos partículas. Recuerden que las fuerzas estas están asociadas a coordenadas, no a partículas. Bueno, esta es la expresión general y esta es la de la fuerza 2. ¿Está bien? Bueno, entonces primero lo que había que hacer, bueno, ya sabíamos que la fuerza directamente las bastaba evaluarlas en la posición de equilibrio, ¿no? La posición de equilibrio es que eta 1 y eta 2 son 0, ¿no? Los apartamentos 0 respecto a la óptica. Entonces, bueno, evaluando esto en eta 1 y eta 2 0, fíjense, bueno, los senos de estos se van y queda el coseno 1, o sea que quedan estas expresiones, ¿no? Mucho más simple de la fuerza. Fíjense que un poco lo que uno esperaba, ¿no? Que cuando para los pequeños apartamientos la componente vertical de la fuerza, la componente Z, no aparece, ¿no? Las fuerzas así excitadoras son las que empujan, digamos, en la dirección horizontal, ¿no? Bueno, pero eso no importa. Entonces, recuerden, lo que necesitamos es el vector que es A traspuesto por Q, ¿no? Ahora que tuvimos que calcular el A, digamos, bueno, lo transponemos, nos da esto. Y finalmente, si hacemos la cuenta, poniendo acá los que son Q1, 0 y Q2, 0, nos da todo esto. Fíjense, nada trivial, por supuesto. Entonces, bueno, ya sabemos cómo proceder ahora. Ahora ya sabemos que para cada modo normal, digamos, lo que serían los modos normales, cada uno con su frecuencia propia, bueno, están excitados cada uno por la fuerza que le corresponde, ¿no?
A la 1 le corresponde esta, a la 2 esta, ¿no? ¿Está bien? Lo que decíamos acá en el... Acá, ¿no? Acá abajo, esta ecuación. Las componentes de esta fuerza, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y entonces serían las ecuaciones estas que están acá, bueno, tenía acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fuerza acá? Acá sí tenemos que decir, bueno, qué fuerza le ponemos Fx y F1x y F2x, ¿no? Las componentes horizontales de la fuerza sobre las dos partículas. ¿Qué le ponemos? Bueno, lo usual es poner un modo de Fourier temporal, ¿no? Uno dice, bueno, esas fuerzas serán, en principio, las funciones del tiempo, ¿está bien? Entonces, bueno, como digamos las ecuaciones que tenemos son lineales, entonces podemos primero descomponer las fuerzas en digamos, la dependencia temporal en modo de Fourier, ¿no? En el temporales, cada uno con una cierta frecuencia. Y después, bueno, si para ese particular modo resolvemos y tenemos la solución, la amplitud en función, ¿no? de esa particular, digamos, excitación, ¿no? Con su amplitud y su frecuencia propia, el modo de Fourier. ¿Está bien? Entonces después, bueno, si queremos una fuerza más general, una forma de fuerza más general, simplemente hacemos el desarrollo Fourier de esa fuerza. ¿Está bien? Entonces tenemos la solución para cada uno de los modos, componentes, ¿está bien?, de la fuerza. Entonces después, bueno, como tenemos la solución para cada modo, después la solución para la fuerza completa, digamos, la fuerza verdadera, es la superposición de los modos que tuvimos, ¿no? Que obtuvimos resolviendo para cada modo la fuerza. Obtuvimos los modos, digamos, los modos, digamos, de el eta de t, ¿no? Cada eta o cada seda de t va a ser el modo correspondiente de Fourier, digamos, del apartamiento debido al modo particular este, ¿no? Entonces, bueno, si una fuerza que es una superposición de esos modos, bueno, lo que da es una superposición de los apartamientos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, digamos, no es una limitación estudiar esta forma, sino que es estudiar un modo puro, digamos, temporal de Fourier. No es una limitación, sino que, bueno, es una técnica para resolver en general cualquier excitación, cualquier forma temporal de la excitación. ¿Está bien? Entonces, bueno, de nuevo, uno estudia el modo este y obtiene el modo correspondiente del apartamiento. Entonces, bueno, proponiendo eso, decimos que, bueno, son dos fuerzas en modos A y B. A y B son en general complejos, ¿no? Pues podrían incluso dar fases distintas, ¿no? Las dos fuerzas no tienen que estar en fase, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que esto sea complejo quiere decir que, bueno, nos da distintas fases en general para las fuerzas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, en ese caso, bueno, lo que llamamos el Q' es esto, ¿no? El A traspuesto por Q es todo esto, reemplazando las fuerzas ahí, ¿no? Bueno, lo que esperemos es esto, ¿no? El vector columna Q' es esto. ¿Está bien? Entonces ahora sí resolvemos esta ecuación, ¿no? Fíjense, esta es para resolver esta ecuación, primero tenemos que obtener, ya como no es homogénea, necesitamos una solución particular también, ¿no? La solución homogénea, bueno, es la que conocemos, ¿no? La oscilación con la frecuencia omega 1, ¿no? Omega 2, la que corresponde. Y necesitamos todavía una solución particular. Bueno, proponemos una solución particular que oscila con la frecuencia omega 0, ¿no? ¿Está bien? O sea, proponemos que la solución particular, ya sea 1 o 2, es una amplitud C 1 o 2 por L menos I omega 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando se reemplaza acá, bueno, obviamente cuando hacemos la derivada segunda de esta, nos baja un menos omega 0 cuadrado, que estoy este de acá.
Entonces, bueno, nos queda esto, ¿no? Entonces, fíjense que de acá podemos obtener cuánto valen las C, ¿no? ¿Está bien? La C, bueno, por supuesto, acá simplificamos los C, la relación de C a los dos lados, y este C12 sería todo esto de acá dividido por esta diferencia, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, y por supuesto, esa sería la solución particular, ¿eh? Y la solución homogénea, bueno, la que decíamos, es una oscilación con la frecuencia omega 1, omega 2, ¿no? Entonces, fíjense lo que hicimos acá, ¿no? Obviamente, la solución homogénea es una amplitud, bueno. Entonces, fíjense lo que queda finalmente, ¿no? Para el modo 1, la oscilación es esta, ¿no? Con la parte homogénea más la particular que le corresponde. Y para la 2, la parte homogénea particular. Fíjense que A y B están dadas, ¿no? Son los que determinan la fuerza. Lo mismo omega 0 y omega 1, omega 2, que ya las determinamos. Entonces lo que quedan son las D1 y D2, ¿no? Recuerden que también son complejas, ¿no? Recuerden que eso es lo que nos permite ajustar las condiciones iniciales, ¿no? ¿Está bien? Si acá fíjense que lo que obtuvimos acá son las amplitudes de estos modos normales, lo que llamamos los modos normales, ¿no? Cada uno de ellos. Pero el modo normal en sí es una superposición de las amplitudes usuales, ¿no? De las amplitudes de las coordenadas que estamos considerando. ¿Está bien? Recuerdan la relación que había entre ellos, ¿no? Decíamos que los eta, el vector eta de amplitudes, ¿no? De las coordenadas usuales, era la matriz A aplicado a Z. ¿Está bien? Entonces, bueno, si queremos tener, acá lo que obtuvimos son los zetas, pero si queremos obtener los eta, digamos, lo que nos interesa en realidad, ¿no? Que son cómo se mueven las coordenadas generalizadas que estamos considerando, las originales, bueno, basta simplemente multiplicar la matriz A por el vector columna este y obtenemos el vector columna eta, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que eso nos va a mezclar estas dos cosas, ¿eh? O sea, va a ser bastante más complicado. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a tener una solución. Hemos podido resolver el problema de una manera sistemática. ¿Está bien? Que bueno, que no sería nada sencillo resolver de otra manera. ¿Está bien? Ok. Bueno, imagínense que esto en un caso de solo dos masas, bueno, no lo podría hacer, ¿no? Directamente, resolviendo las ecuaciones de Lagrange con las fuerzas aplicadas incluso, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, en un sistema grande, de muchas, esta es una forma sistemática. ¿Está bien? ¿Quedó claro más o menos la idea? ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, esto era, digamos, con fuerzas, si quieren, aplicadas. ¿Qué pasa ahora si estas fuerzas fueran lo que llamamos amortiguadoras, ¿no? O sea que, obviamente, también son aplicadas, digamos, pero tienden a frenar el movimiento. Entonces, lo que les decía, ¿no? La idea es estudiar fuerzas amortiguadoras que son de esta manera, ¿no? Son fuerzas que, sobre cada partícula, ¿no? Y ahora determinan sobre cada partícula I, se oponen a su movimiento, o sea, son opuestas en signo a la velocidad. Entonces, si la velocidad es en un sentido, bueno, la fuerza es opuesta, tiende a frenarlo, digamos. ¿Está bien? Siempre. Y además es proporcional a la velocidad, cuanto mayor la velocidad, mayor es la intensidad de la fuerza, ¿no? Y por supuesto hay un factor ahí que tiene en cuenta, ¿no? Todas las propiedades del sistema, ¿no? Fíjense, esta es una fuerza que aparece, por ejemplo, seguramente han hecho el experimento, ¿no? Cuando tiran una bolita en el laboratorio 1, tienen una bolita en aceite y ven que adquiere una velocidad límite. ¿Está bien? Es porque hay una fuerza amortiguadora de este estilo. Y en ese caso, fíjense, el factor este nu es
Si es una bolita de radio R y el líquido tiene viscosidad mu, también el aceite tiene una viscosidad mu, bueno, es esta el factor que aparece, ¿no? 6pi mu por el radio, ¿está bien? Entonces, bueno, esa es una manera, por ejemplo, de medir la viscosidad de un líquido, por ejemplo, ¿no? Tirando una bolita conocida de radio R, ¿no? Y viendo la velocidad límite, ¿no? Por eso nos permitía calcular cuánto era la fuerza, y como la fuerza, bueno, primero está asociada a la mu, bueno, y además la fuerza en ese caso, en la velocidad límite, tiene que compensar el peso, ¿no? Tiene que ser igual en magnitud al peso, ¿no? Así que bueno, pesando la bolita y midiendo la velocidad límite conocida la viscosidad, ¿no? Pero bueno, no importa, eso. La idea entonces es que consideramos fuerzas aplicadas, ¿no? Las fuerzas que son de este estilo. Y fíjense, depende de la velocidad, ¿no? No son como las que consideramos recién, que dependían solo de las posiciones, ¿eh? Esta depende de la velocidad, son diferentes en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, bueno, por supuesto, como sabemos que la posición de cada partícula se escribe en términos de las coordenadas Q, el X punto también lo podemos escribir así, ¿no? Recuerden que estamos considerando siempre, en el caso de pequeñas oscilaciones, relaciones que no dependen del tiempo, ¿no? Las relaciones de vínculo, ¿no? Los vínculos son independientes del tiempo, entonces son todos solónomos, de manera que nos quedamos solo con las coordenadas independientes, y además, digamos, la posición de cada partícula dada en términos de las coordenadas generalizadas no depende del tiempo, ¿no? Lo viene explícitamente. Entonces, bueno, por supuesto, el X punto, la dependencia temporal de X viene a través de la dependencia temporal de los cubos, ¿no? No hay una dependencia explícita. Entonces, bueno, el X punto en general es este. ¿Está bien? ¿Eso para qué? Bueno, porque cuando queremos, obviamente, cuando necesitamos la fuerza generalizada, tenemos que escribir lo que ya sabemos, ¿no? La suma de la fuerza sobre cada partícula por derivada de X, la posición de la partícula respecto a la coordenada Q, a la cual está asociada la fuerza generalizada, ¿no? Entonces, bueno, acá sumamos sobre todas las partículas, esta es la expresión de la fuerza, ¿no? Sobre cada una de ellas, menos nu i por X punto i. Y bueno, y usamos esto, que X punto i lo escribimos así, ¿no? Entonces nos queda una doble sumatoria. Una sumatoria sobre las partículas, sobre i, y una sumatoria sobre las coordenadas, n, que viene de acá, ¿eh? Esa es la doble sumatoria. Entonces, bueno, fíjense que si para L fijo, digamos, sumamos sobre todas las partículas, sobre todos los i's, ¿eh? Obtenemos algo que depende, ¿está bien? Digamos fijo, ¿no? Por supuesto el L, ¿no? Y el K, ¿no? El K ya está fijo. Fíjense, obtenemos algo que depende de L y K, ¿no? Si sumamos. O sea, definimos esta sumatoria de acá, que no incluye al Q, al Q punto porque obviamente no depende de I, ¿no? Este es la sumatoria sobre I, sobre las partículas. Si definimos este objeto de acá, el alfa KL, fíjense que es simétrico, ¿no? Por la forma que está definido, simétrico en los índices KL, ¿no? No importa si aparece primero L y después K, o primero K y después L. Entonces, bueno, recuerden que además sabemos que estas fuerzas las tenemos que evaluar en la posición de equilibrio, así que directamente esto ya lo evaluamos en la posición de equilibrio, ¿no? Que es lo que está escrito aquí. Entonces ya, digamos, el Q la fuerza generalizada ya evaluada en la posición de equilibrio, digamos, la podemos escribir así, de una manera compacta, ¿eh? Fíjense que nos queda de nuevo una cosa medio parecida a lo anterior, ¿no? Estos Q puntos no son otra cosa que los eta puntos, ¿no? Y acá aparece el producto matricial, si quieren, de la matriz alfa aplicada al vector columna Q punto, o eta punto, ¿está bien?
Entonces de nuevo podemos escribir de forma matricial, vectorial, digamos, en general, las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Las que antes teníamos, acá simplemente aparecía la fuerza Q, bueno, ahora la fuerza Q es esta, ¿no? Es una fuerza particular que depende de la velocidad, ¿está bien? Entonces, bueno, ahora lo que hay que resolver es esto de acá. Fíjense que ahora cambió relativamente lo que teníamos antes, cambió mucho. Digamos, antes, digamos, en las clases anteriores, el problema que no tenía forzado tenía esto igual a cero, ¿no? En el forzado que vimos antes, teníamos acá esencialmente una constante, ¿no? ¿Está bien? Un vector constante. Constante, digamos, en las coordenadas, ¿no? Dependía del tiempo, sí, pero no dependía de las coordenadas, de los z, o eta punto, ¿no? Dependía. ¿Está bien? Bien, y acá no, acá tenemos un vector que depende de los eta puntos, ¿no? ¿Está bien? De este lado. Entonces, bueno, fíjense que ya no podemos hacer todo lo que habíamos hecho antes. El eta aparece acá, ya no podemos hablar de las frecuencias propias y esas cosas, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué de nuevo? Porque apareció de este lado, nos apareció dependencia neta o eta punto, que antes no teníamos, en ninguno de los casos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, si quieren, tenemos que resolver este sistema de nuevo, de cero. ¿eh? Tenemos que proponer, recuerden que esto nos va a dar un sistema acoplado, ¿no? Lineal y homogéneo, digamos. Porque si paso esto para el otro lado, fíjense que esto es igual a cero y es homogéneo, ¿no? La incógnita eta o sus derivadas aparece, ¿no? Solo ella, no aparece nada inhomogéneo. ¿Está bien? Entonces, bueno, la propuesta es la de siempre. Uno propone, para resolver el sistema ese, lo que hicimos antes, ¿no? Que la amplitud de cada coordenada tiene digamos, cada coordenada tiene una amplitud, ¿no? Correspondiente. Y ponemos la dependencia temporal, la ponemos como acá la llamamos RT, ¿no? Una constante por el tiempo. Y acá aparece de nuevo el famoso factor global ese, ¿no? Que era el mismo para todos. Entonces, bueno, si uno pone eso dentro del sistema de ecuaciones, le queda así. Fíjense, ¿no? Que simplemente la dependencia temporal sea la RT, así que cada derivada baja un R, ¿no? Esta es la derivada primera, esta es la derivada segunda. ¿Está bien? Entonces nos queda de nuevo el famoso, fíjense que todo acá es una matriz aplicada al vector A, igual al vector de ceros. Un sistema lineal homogéneo, de nuevo, tendremos soluciones no triviales si el determinante de la matriz es cero, ¿no? O sea, si las ecuaciones, el conjunto de n ecuaciones que aparecen acá, no son todas independientes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, para resolver el problema, o sea, obtener las soluciones no triviales, hay que poner el determinante de igual a cero. Fíjense que ahora vamos a tener digamos, un polinomio para calcular R, ¿no? ¿Está bien? Recuerden, cuando este no estaba, cuando no teníamos esta dependencia, nos quedaba un polinomio de grado n en R cuadrado. Bueno, ahora tenemos R acá también. O sea, en realidad lo que vamos a tener va a ser un polinomio de grado 2n en R. ¿Está bien? O sea, para la solución del R propiamente. ¿Está bien? Y bueno, entonces, de nuevo, es un polinomio todo con coeficientes reales, ¿no es cierto? De manera que las soluciones van a ser reales, o si son complejas, van a aparecer en pares complejos conjugados, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, en principio, de nuevo, acá ya nos pasa lo que pasaba antes, que teníamos que los omega cuadrados eran todos reales y positivos. ¿eh? Ahora no, ahora ya nos aparecen dependencias en general complejas, o sea, si uno resuelve. ¿Está bien? Vamos a hacer una cosita, digamos, más bien técnica. Si quieren, ¿qué pasa con la energía del sistema?
ahora que tenemos esta fuerza amortiguadora, bueno, obviamente esperamos que la energía decaiga con el tiempo, ¿no? Está bien que se vaya frenando el sistema. ¿Está bien? Bueno, la energía, sabemos en general es esta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambia con el tiempo la energía? Bueno, la d a dt, bueno, hacemos la derivada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, haciendo la derivada, bueno, regla de cadena, ¿no? Será la derivada de esto por esto más esto por la derivada de esto. ¿Eh? ¿Qué es lo que está acá? Primero tenemos la derivada segunda de q por dl de q más q punto por la derivada de esto menos, ahora la derivada de esto respecto al tiempo. ¿Está bien? Y la derivada de L respecto al tiempo es, bueno, de nuevo, L no depende del tiempo, ¿no? Entonces su dependencia temporal es implícita a través de Q, ¿no? Y de Q punto. L depende de Q y de Q punto, pero no del tiempo. Entonces, bueno, dL de Q por Q punto más, bueno, dL de Q punto por Q2 punto, ¿no? Sería esta. Fíjese entonces que queda, ¿no? Que lo que queda es esta ecuación. ¿No? Acá la parte de Q2 puntos se cancela, se cancela con este, ¿no? Y acá queda Q punto, factor común de, bueno, que si quieren la parte de la izquierda de la ecuación de Lagrange, ¿no? Que es igual a la derecha a la fuerza, ¿eh? Generalizada, que son estas. O sea, esto de acá es la fuerza generalizada asociada a la coordenada K, ¿eh? Que era esa sumatoria sobre I, ¿no? Sobre las partículas. Esta, ¿no? Está acá. Entonces, fíjense que lo que queda es esto, ¿no? Que la derivada de la energía respecto al tiempo es esto. ¿Eh? Un signo menos. Fíjense que, obviamente, bueno, esto debería ser negativo, la energía debería decaer con el tiempo, ¿no? Bueno, eso se ve que efectivamente es así, porque si uno ahora reemplaza lo que eran el alfa KL, con esa sumatoria sobre las partículas, ¿eh? Esto de acá lo podemos escribir así. Acá simplemente reemplazamos el alfa KL por lo que era una sumatoria sobre las partículas del nu i por esto, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, y si uno mira acá esta doble sumatoria, fíjense que acá aparece esencialmente, por ejemplo, acá aparece dxy de ql por q punto l, ¿eh? Multiplicado por dxy de qk por q punto k, ¿no? Y las sumatorias de cada una de ellas, o sea, cada doble sumatoria aparecen todos los productos posibles, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, eso no es otra cosa que la derivada esa al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que si uno hace esto, lo desarrolla al cuadrado, obtiene esto, ¿no? Entonces, bueno, esto claramente me dice que esto es positivo definido, ¿no? Por supuesto, los nu eran definidos positivos, ¿eh? Y entonces, bueno, esto queda definido positivo. Entonces, esta doble sumatoria acá es definida positiva, con el signo menos nos da negativo, ¿no? Como tiene que ser. O sea que la energía decae con eso. ¿Está bien? Bueno, después una cuestión más técnica, no tan importante, digamos. Si uno define entonces esta expresión, esta función, ¿no? Que es la sumatoria, ¿no? De esta sumatoria que aparece acá. ¿Está bien? Y las alfa KL con punto K punto L con el medio. Bueno, simplemente que es lo que está acá, ¿no? Esto, ¿no? Entonces el de ADT es menos 2F, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué define uno F así? Bueno, porque justamente la fuerza esta, QK, se puede escribir como una especie de gradiente, ¿no? Pero respecto a las Q puntos, ¿no? Como menos de F de Q punto. ¿Eh? Como si fuera un potencial, si quieren, entre comillas, de estas fuerzas disipativas. ¿Eh?
como que la fuerza es menos la derivada de esto respecto de la, pero no de la Q, sino de la Q punto, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, si quieren. Entonces, bueno, si quieren, de nuevo, esa sería la técnica general cuando tenemos fuerzas amortiguadas, ¿no? Uno dice, bueno, si tengo fuerzas amortiguadas, escribo la matriz alfa, ¿está bien? Defino esta nueva función f. De nuevo me olvidé decir el nombre, ¿no? Es la función disipación de Rayleigh. ¿Está bien? Entonces, bueno, las fuerzas amortiguadoras las puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? Bueno, y si además tengo fuerzas externas, como las que consideré antes, fuerzas excitadoras, si quieren, digamos, el sistema completo sería este, ¿no? Entonces acá, digamos, si quieren, tenemos una forma de escribir ya algo más general, el sistema que puede oscilar, pero además está excitado y amortiguado. Fíjense que en ese caso, ahora nos aparece una cosa más complicada. Nos vuelve a aparecer el alfa eta punto por acá, la parte de la amortiguación, y nos aparece además el forzado externo acá. O sea que lo que tenemos en forma matricial sería esto, conjunto. ¿Está bien? Entonces, bueno, en principio uno tiene que resolver esto. Y de nuevo es complicado porque ya no se pueden hacer los desacoples que habíamos hecho antes, ¿no? Está bien, calcular los modos normales, tenemos que trabajar como... Digamos, hay una instancia en la cual esto se simplifica mucho, solo si, digamos, si por ejemplo la matriz A, que habíamos calculado antes, ¿no? Por ejemplo, ¿está bien? O si, digamos, puede, ¿cómo se dice? Puede diagonalizar simultáneamente a... Sabemos que la matriz A diagonaliza a T y a B, ¿no? Pero bueno, si además puede diagonalizar a alfa, o sea, si A traspuesto por alfa por A me da una matriz diagonal, en ese caso entonces podríamos resolver el problema como hicimos antes, ¿no? O sea, trabajando con los modos normales, entre comillas. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, en ese caso, bueno, si vamos a suponer que pasa eso, por ejemplo, una forma en lo que eso podría pasar es que alfa fuera proporcional a la matriz T, ¿no? Eso es una posibilidad. Si tiene un factor por la matriz T. Entonces, bueno, obviamente, como A diagonaliza a T, también diagonaliza a alfa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso sería una posibilidad. Lo cual, no, de nuevo, acá medio está mostrado que no es tan raro, porque fíjense que, recuerdan cómo era la matriz T, ¿no? La matriz T en realidad es esto. Si uno se da cuenta, es esta la matriz T, en términos no de las masas originales, no de los vectores de posición. Fíjense que es muy parecido a la definición del alfa, ¿no? El alfa es lo mismo, pero con acá aparecían los nu, esos factores nui, ¿no? Así que bueno, si los nuis fueran proporcionales a las masas de las partículas, entonces bueno, en ese caso se cumpliría eso. Podría ser así. Entonces bueno, ahí sí podemos hacer de nuevo lo que hicimos al principio de todo esta clase, ¿no? Desacoplar estas ecuaciones, definir, ¿no? De nuevo los zetas como A aplicado a, perdón, al revés, los Z como A aplicado a seda, ¿está bien? Entonces donde dice eta, reemplazamos A por seda y después premultiplicamos por A traspuesta. Entonces nos aparece A traspuesta T por A, la identidad, A traspuesta alfa por A, que nos da una matriz diagonal, que bueno, que si alfa es proporcional a T, entonces sería K por la identidad. Y A traspuesta por B por A, que nos da la frecuencia propia del sistema, ¿no? Los omega cuadrados. ¿Está bien? Entonces el sistema, y bueno, y acá a la derecha nos queda A traspuesta por Q, lo que habíamos visto antes, ¿no? El Q'. Entonces fíjense que nos quedan entonces ecuaciones desacopladas de esta manera. La amplitud, la aceleración, digamos,
más una constante positiva por la velocidad, más omega cuadrado por amplitud, igual al forzante. ¿Está bien? Bueno, y estas las podemos resolver, digamos, de la manera usual, ¿no? ¿Está bien? Resolviendo ecuaciones no homogéneas, digamos, con soluciones particulares, y, como hicimos antes, ¿no? Cuando no estaba este término. Lo hicimos antes, bueno, ahora tenemos que incluir el término este, ¿no? Eso entonces, y esto, bueno, esto en realidad, digamos, se lleva a un problema que ya probablemente han visto, ¿no? En la física, en la física 1, ¿no? Trabajemos acá con coordenadas, una dimensión, lo que llamamos Z antes, bueno, llamémoslo la posición X, ¿no? Más simple, X, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a considerar las soluciones de estos sistemas, ¿está bien? De nuevo, con un forzante acá que es un modo puro de Fourier, que nos permite en general después obtener la solución para un forzante genérico, ¿está bien? Entonces, bueno, esta sería la ecuación, simplemente escribimos, donde decía Z pusimos X y bueno. Y el forzante es el modo puro de Fourier, ¿está bien? De frecuencia omega. Bueno, de nuevo, acá todo es, en principio, está bien, acá elegimos el origen de tiempo para que esta amplitud sea real, ¿no? O sea, que no haya un desfasaje, para que no haya que poner acá un delta, algo. O si quieren, podemos escribir esto en forma, para que todo sea real, ¿no? Para que todos los coeficientes y las funciones sean reales. Uno dice, bueno, en realidad el modo de Fourier sería una amplitud real por coseno omega t más delta, no sé, un desfasaje, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que uno escribe en forma compleja como A por E a la I omega t, donde A es complejo, ¿no? Pero bueno, si es real, lo escribe así. ¿Está bien? Bueno, entonces no, elijamos el tiempo para que acá, el origen de tiempo, digo, para que no haya desfasaje, ¿no? En t igual 0, la amplitud vale A. Bueno, y esto es todo real, ¿no? Todo real. Entonces, bueno, siendo todo real, fíjense que podemos usar el truco usual de decir, bueno, vamos a resolver la forma compleja de la ecuación esta. Total, esto no es otra cosa que la parte real de la forma compleja, que sería esta, ¿no? Si yo escribo, ¿no? Un número complejo cuya parte real es x, que llamamos z, cuya parte real es x, bueno, esta sería la forma compleja de la ecuación. Fíjense que al ser los coeficientes reales no se mezclan parte real e imaginaria de z. Bueno, y por supuesto, esto es la parte real de A por E a la I omega t, ¿no? Así que, o sea, esta de acá arriba es la parte real de esto, ¿no? Entonces podemos trabajar en forma compleja, que es mucho más sencilla, más práctica. ¿Está bien? Entonces, bueno, de nuevo, la solución de esto, de nuevo, tiene una parte homogénea y una particular, ¿no? ¿Está bien? La homogénea, bueno, de nuevo, sería la parte de la izquierda igual a 0. Bueno, también proponemos una exponencial, ¿no? Acá llamé C por T. Y después calculamos cuánto vale el C, aplicándolo acá. Y para la particular, bueno, proponemos una solución de la misma forma del forzante, ¿no? B por E a la I omega t, donde B ahora no necesariamente es real, ¿no? Porque justamente esto puede estar desfasado respecto de esto, ¿no? Puede oscilar desfasado del forzante, ¿no? Entonces B es una función compleja que, por lo tanto, le introduce una fase, digamos, acá adentro. Entonces, a ver, creo que eso lo tengo más explícito acá, a ver. Acá, ¿no? Sí, perfecto. Sí, está esto.
Esta es la ecuación, ¿no? Que habíamos visto. Ahora es más fácil verlo así que metido en medio del texto, ¿no? Esta es la ecuación. Esta es la solución particular que proponemos. ¿Está bien? Esto ya lo han hecho, ¿no? Lo cuento más o menos rápido. Entonces, bueno, obviamente las derivadas nos bajan un i omega, ¿no? Las derivadas temporales. Entonces, bueno, reemplazando acá me aparece un menos omega cuadrado, acá un menos un i omega, y acá, bueno, esto lo voy a hacer, ¿está bien? O sea que al reemplazar esto acá tenemos esta relación, entonces directamente el B no es otra cosa que esto, ¿no? La amplitud real de la fuerza dividido este objeto de acá. ¿Eh? Que de nuevo conviene escribirlo en forma de exponencial, ¿no? El complejo este. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera me aparece explícito acá una fase, ¿eh? Que me estaría hablando del desfasaje que hay entre esta solución y el forzante, ¿no? ¿Está bien? Entonces me conviene escribirlo así, como el módulo por ahí la fase, ¿no? Bueno, este B de acá no es otra cosa que el módulo, ¿no? De B por B conjugado, que es esto, al cuadrado, o sea que B es esto, ¿no? Valor absoluto de A sobre esto. Y la fase, bueno, y la fase tiene que ver con el cociente ¿no? entre la parte real e imaginaria, ¿eh? De B, tal que la tangente es el cociente, ¿no? B, fíjense que B es esto, escrito así, ¿no? B era esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es lo de siempre, ¿no? Multiplico y divido por el conjugado del denominador para que me quede un número real acá abajo. ¿Eh? Me queda este objeto de acá. Entonces, bueno, el delta va a ser, bueno, salvo el signo, el cociente entre la parte imaginaria y la real, ¿no? ¿Está bien? O sea que, bueno, estas van a ser las relaciones de la solución, la amplitud de la solución particular, ¿no? Este sería el módulo amplitud y esto me da la fase. ¿Eh? Bueno, esa es la particular. Y la homogénea, bueno, proponemos que es de esta forma. O sea que simplemente cada derivada me baja un C. Entonces, bueno, queda esta relación de acá. Igual a 0, ¿no? La homogénea. Entonces, bueno, acá despejamos de la cuadrática esta, obtenemos los valores posibles de C. ¿Está bien? ¿Qué son estos de acá? ¿Mm? Entonces bueno, fíjense qué pasa si, esto puede ser real o complejo, ¿no? Fíjense qué pasa si omega 0 es más grande que k sobre 2, ¿no? O kappa sobre 2. ¿Eh? Esto sería negativo, entonces esto es imaginario, la raíz del número negativo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, eso pasaría justamente si el amortiguamiento fuera pequeño, ¿no? O sea, si esto fuera chico comparado con esta frecuencia. ¿Está bien? Entonces, recuerden, el omega 0 es la frecuencia propia, ¿no? ¿Eh? Recuerdan en las ecuaciones, acá aparecía el omega k cuadrado, ¿no? El omega correspondiente al modo propio de oscilación, ¿eh? Del sistema. O sea, el sistema sin amortiguamiento y sin forzado tenía una frecuencia propia de oscilación que era el omega 0. ¿Está bien? Los modos normales que ya conocíamos. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, si este factor del amortiguamiento fuera pequeño comparado, ¿no? con la frecuencia propia del sistema, entonces, bueno, esto es negativo. Es lo que llamamos que está subamortiguado, ¿no? El sistema puede oscilar, se va frenando lentamente, si quieren, a medida que oscila, está subamortiguado. Y eso pasa, claro, cuando se cumple esta condición. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso, escribiendo ahora un número complejo explícitamente, bueno, queda esto, ¿no? Ahora esto de acá es real, ¿no? Esto es positivo, la diferencia. ¿Está bien?
cada vuelta. ¿Está bien? Entonces, fíjense, eso nos da la solución. Lo que está acá, ¿no? Bueno, acá está hecho lo que comenté recién. Bueno, acá llamé gamma a esa, la parte compleja, ¿no? Del C, el C que se queda acá, ¿no? Era este. Entonces, fíjense cómo queda la solución. ¿Eh? La solución, está la parte homogénea y la parte particular, ¿no? La solución particular. El B es conocido, está dado en términos, ¿no? de la amplitud del forzante, la amplitud real del forzante, ¿no? La frecuencia es esta, la frecuencia del forzante, la frecuencia propia, el factor de amortiguación, ¿está bien? Entonces, bueno, queda esto, bueno, y esta es la solución de la homogénea, bueno, que tiene una amplitud compleja acá, que es la que en principio hay que ajustar con las condiciones iniciales, ¿no? Pero esta sería la solución compleja general. Bueno, y por supuesto la parte real, aprovechando que el B lo adquirimos en forma exponencial, como el módulo por E a la I delta, entonces la parte real de esto es simplemente esto acá, ¿no? Fíjense, ahí aparece justamente un desfasaje delta respecto digamos, del forzante, ¿no? El forzante va como coseno omega t y la respuesta X va como coseno omega t más delta, hay un desfasaje en la parte, ¿no? Y además acá tenemos, bueno, y acá nos va a quedar de esta manera, ¿no es cierto? Si tomamos la parte real, ¿está bien? Y bueno, y acá, si quieren, la constante esta C también la escribimos de manera como que tiene una amplitud y tiene una fase, ¿no? En forma compleja, de manera que la fase nos aparece acá, digamos. ¿Eh? Fíjense, acá nos queda la exponencial de menos K2 sobre T, que eso es real, o sea, no hay problema, está ahí. Y después nos queda la exponencial del más menos I gamma T, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso si acá lo ponemos como E a la... Esto lo ponemos como una amplitud por E a la I alfa, digamos, nos va a quedar un desfasaje acá, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que no, más o menos no importa, ¿no? Porque es la parte real, el coseno, ¿no? No importa si el coseno es más o menos de lo mismo. Y el alfa puede ser arbitrario, así que no importa cuál, le pongo uno, cualquiera, genérico, ¿está bien? O sea que esta sería efectivamente la solución real ya con la que estamos buscando, en general. Donde, bueno, de nuevo, todo está dado, salvo la amplitud esta y el alfa, ¿no? Que corresponden a condiciones iniciales. Entonces, bueno, esta sería la solución general cuando está forzado y amortiguado, ¿no? ¿Mm? Fíjense que esta solución de acá es una solución que está amortiguada en el tiempo, está multiplicada por la exponencial esta, ¿no? Que decae en el tiempo con estos factores. Entonces fíjense que esto obviamente, dado una condición inicial, sabiendo ya que era subamortiguado, como habíamos considerado acá, esto oscilará y se irá frenando, ¿no? Pero además está forzado por un forzante que tiene una propia frecuencia omega, distinta de la frecuencia propia en general del sistema, el omega cero. ¿Está bien? Que estaba por esta parte. Y fíjense que esta parte está siempre presente, ¿no? El forzante siempre presente en la solución. Entonces, bueno, a tiempos largos, este término acá va a decaer, ¿no? Este sería el transitorio, ¿no? Es una solución transitoria y a tiempos largos la solución va a terminar siendo solamente esta, ¿no? ¿Está bien? Debido al forzado. Si quieren, esta así completa se me ajusta las condiciones iniciales genéricas, pero bueno, a tiempos largos cualquier condición inicial genérica va a terminar dando lo mismo, va a terminar dando esto, ¿no? ¿Está bien?
se va a perder un poco la memoria de lo que eran las condiciones iniciales que me determinaban este término transitorio, que se va a ir muriendo y no va quedando. ¿Está bien? Fíjense otra cosa, ¿no? Además que el término este transitorio, la oscilación esta, el sistema tiene una frecuencia natural omega 0, ¿no? Cuando no está amortiguado ni forzado, ¿no? Ahora, cuando está oscilando, con el efecto de la amortiguación, fíjense que ligeramente cambia la frecuencia, ¿no? Está oscilando ahora con la frecuencia gamma, no omega 0, que está dada por esto, ¿no? Que obviamente si el amortiguamiento es pequeño es muy parecida, pero en general fíjense que no, que es distinto, ¿eh? Más chico, ¿no? Una frecuencia más chica. ¿Está bien? O sea que bueno, esa es una particularidad del sistema, ¿no? Que cuando pasa eso, cuando está amortiguado no oscila con la frecuencia propia, aun cuando está subamortiguado, sino lo cual, bueno, es bastante natural, ¿no? Bueno, y lo que decíamos esto, ¿no? Que simplemente cuando a tiempos largos, ¿eh? Comparados con la inversa, ¿no? De K, fíjense, cuando este número de acá es suficientemente grande, la exponencial de menos ese número es muy chiquita, esto de acá desaparece y nos queda con el término este permanente, si quieren, ¿no? Que era la solución particular. ¿Sí? Que recuerdan cómo era, ¿no? Era, bueno, de esta forma, donde B, ahora si quieren, creo que volvemos acá mejor a los detalles. B era esto, ¿no? Y el delta y el desfasaje es este, ¿no? Y es entonces que tenemos digamos, la oscilación de la coordenada es con una amplitud y además la frecuencia del forzante mismo, ¿no? Está oscilando junto con el forzante, pero desfasado respecto al forzante, ¿no? Cuando es máximo la fuerza, no es máxima la amplitud, por ejemplo, ¿eh? Están desfasadas. Entonces, bueno, dos cosas. Si uno analiza cómo es la amplitud, por ejemplo, ¿está bien? Que es lo que está dado acá, ¿ve? Este de acá. Fíjense, esto de acá tiene un máximo, ¿no? Si vos para distintos, supongamos que usamos forzantes de distintas frecuencias, ¿no? El omega cambia, el omega del forzante. Bueno, si uno hace la... No sé, ¿lo tengo hecho acá o no? Ah, no, no lo tengo hecho. Bueno, no importa, está bien. Digamos, cuando la amplitud está, cuando la frecuencia, cuando omega coincide tiene este valor, coincide justamente con la frecuencia a la que oscila normal, a la que oscilaba la solución esta particular, la frecuencia esta, ¿no? Esta, si quieren, la frecuencia, entre comillas, natural del sistema cuando estaba amortiguado. Bueno, si el omega coincide con esa frecuencia, ¿está bien? El B este tiene un máximo. Y ese máximo vale esto, ¿no? Fíjense que no. A diferencia, ¿no?, de lo que pasa cuando no está amortiguado. Pero recuerdan, cuando no está amortiguado y está forzado, justamente si la frecuencia del forzante coincide con la frecuencia natural, la amplitud se va a infinito, ¿no? Hay una resonancia, digamos, ¿no? Infinito. Bueno, acá eso no pasa. Aún cuando la frecuencia, entre comillas, natural, que sería esta modificada por la disipación, bueno, tiene una amplitud máxima. ¿Está bien? Que vale esto. Bueno, ¿y qué pasa con el desfasaje? ¿Cómo es ese desfasaje? Fíjense que el desfasaje está dado en términos del delta, ¿no? O sea, la fuerza va como coseno de omega t más delta. Perdón, la amplitud, ¿no?, del movimiento va como coseno omega t más delta y la fuerza va como coseno omega t. Hay un delta de desfasaje. Bueno, y recuerden, la tangente delta estaba dada por esta relación, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok?
Bueno, obviamente, ¿no? Fíjense, cuando la frecuencia del forzante es igual a la frecuencia natural verdadera, ¿no? Del problema, fíjense, la tangente se hace infinita, ¿no? Se hace infinita. O sea, si uno dibuja el tangente de delta, dibuja esto, ¿no? Tangente delta en función de omega, ¿está bien? Da una cosa así, ¿no? Se hace infinito cuando doble omega a cero. Fíjense, cuando omega va a cero, también va a cero. Y cuando omega, fíjense, cuando omega es más chico que omega cero, esto es negativo, ¿no? Cuando omega es positivo, pero más chico omega cero es negativo, o sea que estoy por acá. Y cuando es más grande es positivo. Entonces, bueno, esa sería la tangente de delta, ¿no? Pero ¿cómo es delta propiamente? Bueno, fíjense, si dibujo tangente delta como función de delta, bueno, esto es simplemente el gráfico de una tangente, ¿no? En general. Pero bueno, ¿cuál es la parte que nos interesa a nosotros? Fíjense lo que vimos recién, ¿no? Cuando omega es cero, la tangente es cero, ¿está bien? Y cuando omega empieza a crecer de cero, la tangente es negativa. ¿Ah? Todo esto es negativo. O sea que lo que nos interesa, la parte de acá que de cero se hace negativa. O sea, esta parte de acá. O sea, esto de acá es la que corresponde a esto, ¿no? Cuando empiezo de cero y me voy aumentando omega. Entonces fíjense que estoy yendo a delta negativo. Entonces fíjense, acá claramente cuando llego a la frecuencia de resonancia, omega cero, ¿no? Acá, que se hace menos infinito. Y después, cuando la paso la frecuencia de resonancia, me voy por encima de esa frecuencia, bueno, viene del más infinito. Bueno, claramente esta parte de acá. ¿Eh? Entonces, fíjense que para todas las omegas, desde cero hasta, por supuesto, eh, ¿cómo es? Esto vuelve a cero cuando el omega es infinito, ¿no? ¿Está bien? O sea, desde omega igual a cero hasta omega de infinito recorre los valores, ¿no? de la tangente. ¿Está bien? Desde cero, menos infinito hasta cero otra vez. O sea, va. Entonces, fíjense entonces que la parte de los deltas propiamente, los desfasajes, están entre cero y menos pi. Son todos negativos. ¿Eh? O sea que el desfasaje siempre, digamos, o sea que, digamos, la respuesta del X, la amplitud, está retrasada respecto a la fuerza, ¿no? ¿Mm? La amplitud del desplazamiento X es omega t más delta, ¿no? Como delta es negativo, para tener la misma fase que la fuerza, omega t, me tengo que ir a tiempos posteriores, ¿no? Un poquito después. Para que omega t menos delta valga lo mismo que omega t de la fuerza, ¿no? Tenga la misma fase. Entonces quiere decir que siempre retrasa el movimiento, ¿no? Y retrasan de esta forma, en particular cuando, cuando la frecuencia de excitación del forzante es igual a la frecuencia natural, bueno, ahí hay un retraso justo de menos pi sobre 2, ¿eh? ¿Está bien? Y cuando la frecuencia de excitación es mucho más grande que la frecuencia natural, tiende a infinito, digamos, mucho más grande, el desfasaje tiende a pi. ¿Eh? Está completamente anti-desfasaje. ¿Está bien? Bueno, eso sería un poquito no lo que completa el estudio de todas estas cosas, ¿no? Fíjense, redondeamos si quieren viendo rápido un ejemplo. Más arriba. De cómo es el caso, digamos, con amortiguamiento, ¿no? Habíamos visto antes el problema ¿recuerdan?
donde le ponemos un forzante, una excitación, digamos. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando le ponemos un amortiguamiento? ¿Está bien? Donde las fuerzas ahora que actúan sobre cada una de las partículas tienen esta forma. Bueno, de nuevo, lo que tenemos que hacer siempre es calcular las fuerzas generalizadas, ¿está bien? Que son estas, por definición. ¿Está bien? Estas eran bueno, acá está escrito explícitamente cómo son, ¿no?, las posiciones de las partículas en términos de las coordenadas generalizadas. Ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, que yo las fuerzas estas, el X punto, ¿no? X punto minúscula, llamé minúscula a esta y mayúscula a esta, ¿no?, para no estar poniendo más índices. Lo mismo con las fuerzas, ¿no?, minúscula y mayúscula. Entonces, fíjense, son así, ¿no? Este es menos nu por menos nu1 por X punto, que es todo esto, componentes X, y este es menos nu2 por X mayúscula punto, ¿no?, que es todo esto, ¿no? Mucho más complejo. Esas son las fuerzas, componentes X, Z. Bueno, y ahora tengo que calcular los de X a delta, ¿no?, para hacer después estos productos escalares, ¿no? Y calcular las fuerzas organizadas, ¿no? Bastante lío, ¿no? No difícil, pero bueno, engorroso. Entonces, bueno, acá están las derivadas de los X, ¿está bien? Entonces, bueno, hay que hacer el producto escalar de cada uno de estos, ¿no? El producto escalar de este por este, ¿eh? ¿Está bien? Para la coordenada 1, después, bueno, más el producto escalar de este por este, ¿no?, para la coordenada 1, y después para la coordenada 2, el producto escalar de este por este, más el producto escalar de este por este. Bueno, pero para simplificar, ya como sabemos que tenemos que evaluar todo en las posiciones de equilibrio, ¿está bien? Antes de hacer el producto escalar ese, los evaluamos en el punto de equilibrio y listo, ¿no? Así se simplifican las cosas. Entonces, para empezar, tenemos esto de acá. Las derivadas estas evaluadas en el punto de equilibrio son mucho más simples, ¿no? Entonces, bueno, recuerdan, las alfa que habíamos definido eran estas. Era la suma sobre las partículas de los nu por las derivadas, ¿sí?, de las posiciones respecto a cada coordenada del cuadrado, ¿no?, por la partícula 1 por la partícula 2. Bueno, entonces esta era la matriz, si quieren, de alfas. Tiene la componente 1, 1 es esta, la componente 2, 2 es esta, y la componente 1, 2 que mezclaba, ¿no?, las dos es esta. ¿Está bien? Por supuesto simétrica, ¿no? 2, 1 y 1, 2 son iguales. Ahí está la matriz, ¿eh?, de alfa. Bueno, estas serían las fuerzas. Estas serían las fuerzas, ¿no? Sí, pero bueno, ya las tenemos expresadas como en términos de la matriz, ¿no?, como alfa aplicada al vector eta punto, ¿eh?, con un signo menos. ¿Está bien? Entonces tenemos las tres matrices. Estas ya las conocíamos, T y B. La matriz alfa la calculamos recién. Entonces, bueno, para calcular los posibles R, esos había que calcularlos. Recordamos, ¿no? Habíamos propuesto las soluciones de la forma E a la RT, exponencial de RT. Entonces, bueno, el determinante está igual a 0. Bueno, de nuevo, para simplificar, vamos a considerar como antes las masas iguales, las longitudes iguales y los factores estos de la amortiguación igual para las dos partículas, ¿no? Son todos iguales. Entonces, bueno, el determinante de este objeto me da, bueno, esto, que tiene una solución, ¿no?, general esta, que de nuevo puede ser real o compleja, y si es compleja, ¿no?, aparecen
el par conjugado, ¿no? Parece el par conjugado. Dependiendo, complejo de nuevo, es muy parecido a antes, ¿no? Si la disipación es pequeña, comparada, digamos, con la fuerza, digamos, con la aceleración de la gravedad, ¿no? Básicamente, con esto acá. Este era el omega natural al cuadrado, ¿no? Omega cero cuadrado. ¿Está bien? Teníamos. En ese caso, digamos, si esto era pequeño, esto era complejo, ¿no? Esto, bueno, eso básicamente. En este caso la solución es simplemente, ¿no? Estos elevado a la... Estas serían las soluciones serían de la forma esto a R por T, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿y esas son las soluciones de qué? ¿Eh? Bueno, en principio, de nuevo, si esto va a estar acoplado si lo que decíamos antes, si la matriz A no diagonaliza alfa, ¿está bien? En ese caso, están acoplados, ¿no? Los dos modos. No se pueden resolver por separado. ¿Está bien? Como hicimos al final de la clase, ¿no? Bueno, acá ese es el caso en particular acá. ¿No? ¿Está bien? Fíjense, la matriz alfa no es proporcional a la matriz T ni nada. ¿O sí? Ah, perdón, en este caso sí, ¿no? Sí, porque las masas son todas iguales. El cuadrado, claro, sí. Sí, sí. Ah, exacto, sí. Sí, verdad, perdón. Este es el... Disculpa, pensé que no. Este es el caso, sí, en que efectivamente son... Fíjense, la matriz T, si consideramos, ¿no? Las masas iguales y la longitud iguales, ¿eh? Simplemente acá aparece un m L cuadrado y acá aparece un 2, 1, 1, 1, ¿no? Y acá lo mismo. Si los nu y los L son iguales, acá aparece un nu por L cuadrado y acá aparece un 2, 1, 1, 1, ¿no? O sea que la alfa y T son proporcionales, de manera que efectivamente se diagonalizan simultáneamente, entonces no están acopladas, ¿no? Entonces, si quieren, esta sería digamos, la exponencial que le correspondería a cada uno de los modos, ¿no? Dependiendo cuál es el modo, la frecuencia más o menos, ¿eh? ¿Está bien? Tenemos esta solución. ¿Está bien? O sea que bueno, acá es fácil, ¿no? Bueno, este es un caso en el cual no tenemos forzante, ¿no? Es el caso simple este que habíamos visto acá, más simple, en realidad. Este, ¿no? Este, ¿no? Este de acá, que lo solemos hacer. ¿Está bien? Entonces, bueno, simplemente es exactamente la solución es la, bueno, o esta de acá si quieren, pero sin forzante externo, ¿eh? Y acá justamente es el caso, ¿no? Donde la matriz alfa es proporcional a la matriz T. Tenemos esto. Ahora no tenemos este objeto acá. Entonces, bueno, esto es igual a 0, o sea que la única solución es la solución particular, ¿eh? ¿Está bien? Perdón, la solución homogénea, ¿eh? ¿Ok? Que es la que ya vimos. ¿Qué es esta, no? Esta de acá, con la frecuencia cero. Que son, por supuesto, estos que están acá, ¿no? Esas son esas frecuencias y esto es la amortiguamiento, la parte que decae con el tiempo y esto es lo que oscilaría, ¿no? Si está subamortiguado. ¿Está bien? Bueno, ¿está bien? Bueno, a ver, vamos.
Bueno, ¿alguna consulta, duda? ¿Eh?